Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre tejido muscular. Recordemos que el tejido muscular es uno de los 4 tejidos fundamentales y que vamos a ver puede diferenciarse en algunos subtipos. Vamos a empezar hablando sobre el origen de este tejido muscular. Como muchos de los otros tejidos, va a originarse de las células del mesodermo. Estas células van a sufrir una diferenciación hacia un subtipo celular llamado mioblasto. Este mioblasto tiende a empezar a proliferar y a diferenciarse en células ya más maduras, con capacidades de sintetizar fibras contráctiles, todavía algo inmaduras, y se van a denominar miocitos. Y estos miocitos se empiezan a fusionar unos con otros, de forma que empiezan a conformar cilindros alargados, multinucleados, llamados miotubos, todavía sin capacidades contráctiles, pero ya tomando una forma más madura, hasta diferenciarse en una fibra muscular. La fibra muscular es el equivalente a decir una célula muscular, ¿vale? No confundir este concepto de fibra muscular pensando en una fibra como el tejido conectivo. Cuando hacemos alusión al término fibra muscular, estamos hablando de una célula que provino de muchas células que se fusionaron y que, bueno, van a ser la unidad básica de este tejido muscular. Ahora, como característica principal del tejido muscular tenemos al movimiento. Sin embargo, este movimiento puede generar distintos tipos de funciones secundarias. Es decir, este movimiento puede ser movimiento de locomoción, que sería probablemente el más intuitivo, ¿no? Que es el que nos permite movernos, ¿no? Mover las extremidades, articular, ¿no? Para poder expresar el lenguaje, en general ese tipo de locomoción. Pero también este tipo de movimiento puede ser movimiento de propulsión, por ejemplo, en el tubo digestivo, para poder movilizar el bolo alimenticio, o este movimiento puede generar un bombeo, ¿no? El mejor ejemplo pues el latido cardíaco, o este movimiento puede generar constricción, es decir, puede disminuir la luz, el diámetro de una estructura tubular, por ejemplo de las arterias, para generar vasoconstricción, y esto puede regular la presión arterial. De modo que el músculo está metido en todas las funciones básicas de un ser humano, ¿no? Donde por eso es uno de los tejidos fundamentales. Al final, el aparato sistema en el que nos encontremos, seguro vamos a encontrar alguna estructura que utilice el músculo y esta acción de movimiento para llevar a cabo alguna de las funciones derivadas. Ahora, inicialmente, el músculo se describió, según la histología, dada la presencia de estrías. De modo que conocemos dos subtipos histológicos de músculo, que es el músculo estriado, y el músculo liso, el que no tiene estrías. Y de este músculo estriado sabemos que hay dos subtipos: el músculo esquelético, que es la imagen de aquí arriba, a la izquierda, y el músculo cardíaco. Ambos son estriados. Una de las diferencias radicales, aparte de su localización, es que el músculo esquelético se caracteriza por ser voluntario. No puede determinar cuándo mover el músculo esquelético. El músculo cardíaco es totalmente involuntario. Y también algo que debo decir, este músculo esquelético se puede dividir en músculo esquelético somático, que sería el que está incorporado aparte del esqueleto axial y apendicular, es decir, el que nos ayuda a mover nuestro sistema osteomuscular, y el músculo estriado esquelético visceral, que es aquel que se encuentra en algunos órganos, por ejemplo en la lengua, en el diafragma y parte del esófago, que es parcialmente voluntario, ¿no? También puede fungir como involuntario, ¿no? No necesitamos estar pensando activamente para estar respirando usando el diafragma en las noches. Sin embargo, de forma voluntaria podemos regularlo al estar conscientes. Y después, el músculo estriado cardíaco, pues ese solo está en el corazón y en los principales vasos sanguíneos que emergen de él, en los grandes vasos. En las primeras porciones podemos encontrar algunas células de músculo cardíaco, ya hablaremos de estos miocardiocitos. Y en el músculo liso encontramos que este músculo liso puede estar en diversas localizaciones. Las más frecuentes son los vasos sanguíneos, donde va a poder regular parte del tono vascular, ¿no? Y por ende lo que hablábamos de la regulación de la presión arterial, pero también va a estar alrededor de vísceras, por lo que va a poder en el tracto digestivo ejecutar el peristaltismo o en vías urinarias. Son sitios donde podemos encontrar. Una tercera localización donde también lo podemos encontrar es a nivel de la dermis, sobre todo asociado a algunos anexos, ¿no? En el músculo piloerector, ¿no? Que es músculo liso que puede estar ahí asociado.
Hablando de músculo, debo de aclarar algunos conceptos porque a veces los textos cuando hablan de tejido muscular cambian algunas palabritas, entonces no se confundan. Pueden llegar a encontrar el término de sarcolema, por ejemplo, y es el equivalente a la membrana celular, sarcoplasma como equivalente al citoplasma, retículo sarcoplásmico, que es el retículo endoplásmico liso, que es muy relevante en la fisiología del músculo, ya que este va a ser el encargado del almacenamiento de calcio, y el calcio va a ser el principal ion por el cual el músculo va a poder llevar a cabo su función. Los sarcosomas, que son las mitocondrias, que también son muy abundantes en este tejido, ya que consumen una gran cantidad de energía, y la fibra muscular que ya hablamos, que se refiere a las células musculares, ¿no? No confundir con los términos de miofibrillas o miofilamentos, que vamos a desglosar más adelante. Entonces, fibra muscular, entenderla como una célula muscular. Ahora, empezando con el músculo esquelético, con este subtipo de músculo estriado, tenemos que decir que este músculo va a estar vascularizado por un tipo de capilar, que van a ser los capilares continuos. Esto ya lo veremos más adelante en el sistema cardiovascular, pero hace alusión a que los vasos sanguíneos que llegan al músculo son muy poco permeables a otras moléculas. Después vamos a ver que el músculo va a estar fuertemente inervado, va a tener fibras tanto sensitivas como motoras. Ya hablaremos de como algunas estructuras especializadas para captar la sensibilidad en el músculo. El músculo tiene la capacidad de detectar cuánta tensión y cuánta extensión existe en él, ¿no? De modo que no lo podemos elongar mucho porque eso genera dolor y una respuesta de contracción. Y también no puede haber una velocidad muy rápida de contracción porque también esto va a desencadenar que las fibras sensitivas lo sientan y el músculo tienda a contraerse. Y evidentemente una inervación motora, que es la que nos permite controlar el movimiento de este músculo o que se active en el caso de las fibras autónomas. Otro de los componentes que va a tener el músculo esquelético, a grosso modo, es el revestimiento de tejido conectivo, donde encontramos al epimicio. Este epimicio va a estar rodeando al músculo en todo su espesor. Va a ser como una especie de bolsa, ¿no?, que lo está protegiendo. Va a ser tejido conectivo denso y regular, de tipo colagenoso, y este epimicio va a ser uno de los responsables de anclar este músculo al hueso. Vamos a hablar un poco de la unión miotendinosa, que en realidad, si bien usa el epimicio, que es la estructura de tejido conectivo más fuerte del músculo, sobre todo porque es muy rica en fibras de colágeno tipo 1, se va a continuar este epimicio con el perimicio. El perimicio serían estas regiones más claritas en azul que forman fascículos de músculo, es decir, forman grupos de fibras musculares, ¿no? Y en este perimicio es muy común encontrar vasos sanguíneos, que es por donde van a nutrir todas estas células musculares. El perimicio también va a tener tejido conectivo denso y regular, un poquito menos apretado, por decirlo así, que el epimicio, y definitivamente sus características es la formación de fascículos y que están pasando los vasos sanguíneos, ¿no?, por ahí. También podremos encontrar algunos nervios que están transcurriendo a través de sus hojas o de sus fibras de colágeno. Y por último, dentro de estos fascículos, que van a estar conformados por múltiples fibras musculares o células musculares, rodeando estas fibras musculares vamos a encontrar el endomicio. Este endomicio va a ser tejido conectivo laxo más fibras reticulares, recordar que es colágeno tipo 3, y van a ser un análogo de una membrana basal, algo que se denomina lámina basal. Entonces también podemos encontrar otros colágenas que no forman filamentos, sino que forman estructuras más tipo red, como la colágena 4 y la colágena 7. Entonces, recordar estas tres, ¿no? Tejido conectivo laxo, colágena 3 o reticular, y que se forma esta lámina basal alrededor de las fibras musculares. Y por último, hablar que junto con estas otras, con las células de músculo, vamos a encontrar otros tipos celulares, concretamente algo que se llaman células satélite o células miogénicas o miógenas, y estas van a ser células de regeneración. El músculo, por definición, no se puede regenerar, o al menos no en gran parte. La mayor parte de las veces cuando un músculo muere, se queda una cicatriz de tejido conectivo, pero tiene cierta capacidad de regeneración muy, muy básica, y es gracias a estas células miógenas. Se llegan a reconocer porque tienen núcleos mucho más condensados, están periféricas, casi siempre comparten la lámina basal con las células musculares, pero bueno, las podemos llegar a encontrar ahí, ¿no?
Ahora, cuando hablamos de las fibras musculares o de las células musculares, tenemos que decir que histológicamente estas células son tubulares, son alargadas, ¿no? Forman como una especie de tubo y son multinucleadas. ¿Cuánto llegan a medir en longitud? Hasta unas 100 micras pueden llegar a medir las células musculares, perdón, en diámetro, no en longitud, en diámetro. Y en el interior de estas fibras musculares vamos a encontrar miofibrillas. Estas miofibrillas se refieren a el conjunto de filamentos o el conjunto de proteínas filamentosas que van a conformar la estructura funcional básica del músculo, algo que se llaman las sarcómeras. Y ahorita hablaré mucho más de eso. Pero entonces, cuando yo tengo una célula muscular, si yo veo en su interior, aparte de los organelos que voy a encontrar, que los principales son el retículo endoplásmico liso, llamado también retículo sarcoplásmico, ¿no? También voy a encontrar una gran cantidad de mitocondrias. Bueno, voy a encontrar estas proteínas filamentosas llamadas miofibrillas que están dispuestas en un orden muy concreto. Ven aquí en la imagen del medio cómo se ve que sale un paquete de estas miofibrillas y aquí en la imagen de abajo nos ponen estas miofibrillas a lo largo, ¿no? Quiero denotar aquí la asociación íntima que existe de estas miofibrillas con organelos como el retículo endoplásmico liso, que es el que estamos viendo aquí en amarillito, porque estas miofibrillas van a depender del calcio para generar la contracción, ¿no? Entonces requieren que tener el retículo sarcoplásmico muy cerquita para que les brinde calcio. Y ahora, hablábamos hace rato que estas células se reconocían a la microscopía óptica por la presencia de estriaciones, o sea, de bandas. Pues este patrón de bandas se lo van a dar justo estas miofibrillas, ¿no? Estas miofibrillas a su vez se van a componer de miofilamentos y estos miofilamentos van a conformar la estructura que les comentaba, que se llama sarcómera. Vamos a hablar ahorita muy a fondo de qué tipo de proteínas vamos a encontrar aquí en el interior, pero antes de pasar esa parte, me gustaría dejar algunos otros puntos claros. Aparte de la gran cantidad de retículo sarcoplásmico, de la gran cantidad de mitocondrias, vamos a encontrar algunos pigmentos adentro de las células de músculo y uno de los más importantes es la mioglobina, que va a ser una proteína responsable de transportar el oxígeno y esta mioglobina le va a conferir una característica tintorial a la fibra muscular, es decir, la va a volver más rojiza o menos rojiza. De hecho, el músculo se ve rojo justo por esta mioglobina y esto va a dar origen a subtipos de fibras de músculo esquelético, que son las fibras rojas, las intermedias y las blancas. Y es interesante porque dependiendo del tipo de fibra que seas, son las características funcionales que tienes. Vean en la siguiente imagen, como aquí les pongo, por ejemplo, alguien que tiene predominantemente fibras rojas, por lo general va a tener una gran capacidad de mantener una contracción por mucho tiempo. A lo mejor no va a ser muy fuerte, pero sí va a ser sostenida. Por el otro lado, alguien que tiene gran cantidad de fibras blancas, o sea, un músculo que tiene predominantemente fibras blancas, va a ser alguien que tiene mucha potencia, pero esta potencia va a ser de corta duración, ¿no? Como un sprinter, alguien que hace como carreritas de corta distancia, pero de máxima potencia. Y bueno, evidentemente todos nuestros músculos tienen fibras rojas, blancas e intermedias, pero dependiendo del tipo de entrenamiento que busquemos, pues vamos a tener más rojas o más blancas o un patrón más equilibrado. Vean en las imágenes de abajo, en cortes semifinos, ¿no? Podemos ver cómo algunas fibras musculares se tiñen más intensamente acidófilas, otras más o menos intermedio y otras muy claritas. Y esto pues hace alusión a estas fibras rojas, blancas o intermedias. En la imagen de la derecha, esta es una inmunohistoquímica contra mioglobina justamente, y vemos que aquellas fibras que están muy cargadas de mioglobina prácticamente se ven negras o muy muy oscuras, aquellas intermedias se ven un café oscuro y aquellas muy claritas o blancas pues se ven más pálidas, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que todos los músculos tengan que ser totalmente fibra roja o fibra blanca, todos están equilibrados, pero dependiendo del tipo de uso que le hagamos al músculo, pues vamos a encontrar más fibras de un tono o de otro. Ponte a pensar, reflexiona dónde crees que encontrarías más fibras blancas o más fibras rojas, en los músculos de tus piernas o en el músculo de tus brazos, dependiendo para qué los uses, ¿no? Entonces, seguimos adelante. Cuando hablamos de estas fibras musculares, empieza a haber un poco de confusiones, ¿no? Porque por un lado
vienen conceptos de la microscopía óptica, ¿no? Como la imagen de aquí arriba a la izquierda, donde yo veo esta célula que es multinucleada, que tiene sus núcleos periféricos, y veo este patrón de estriaciones o de banditas. Voy a empezar a hablar algunos conceptos. Aquí las bandas que son más oscuras, que se tiñen de un rosa más oscuro, se llaman bandas A. Las más claras se llaman bandas I. Y si se dan cuenta, en medio de la banda I hay una línea muy delgadita que les alcanza a percibir, que es la línea Z, ¿no? Entonces, este es el patrón de bandas como más básico que conocemos en la microscopía óptica. Ahora, sabemos que estas células basadas en la biología celular pues tienen una lámina basal que las reviste, ¿no? Que ya hablamos que puede ser colágeno de fibras reticulares, algunas colágenas tipo 4, tipo 7, que los núcleos son periféricos, que hay presencia de túbulos T. Estos túbulos T, les explico, entre la banda A y la banda I, es decir, entre las zonas oscuras y claritas, justo en esa interfaz, la membrana celular, el sarcolema de la fibra muscular, digamos que se mete, sufre una invaginación que atraviesa la célula por completo, ¿no? Y estas depresiones se llaman túbulos T. Y fíjense, es bien interesante porque estas depresiones tienen como función justamente mejorar la conducción del impulso nervioso. Cuando un nervio llega a la membrana del músculo, despolariza, es decir, cambia rápidamente el voltaje de esa membrana, la despolariza, y esa despolarización llega hasta la profundidad de la célula gracias a los túbulos T, que están en íntimo contacto con este organelo, el retículo sarcoplásmico o retículo endoplásmico liso. Y entonces resulta ser que el retículo sarcoplásmico, en el momento en el que recibe la señal desde la membrana de despolarizarse, abre compuertas de calcio y entonces libera calcio a la célula muscular que permite la contracción. Pero bueno, siguiendo un poco, en esta biología celular tenemos estos túbulos T, que son de la membrana del sarcolema, que se invaginan. Tenemos el retículo endoplásmico liso, que también es retículo sarcoplásmico. Y resulta ser que este retículo sarcoplásmico, si ustedes se acuerdan, en la histología clásica decíamos que el retículo endoplásmico liso era una serie de tubos anastomosados, ¿no? Se ven como figuras como tipo coral. Pero en el músculo resulta ser que las regiones de retículo sarcoplásmico que están cerca del túbulo T se dilatan y forman una cisterna dilatada, es decir, una bolsa enorme dilatada. Entonces, cuando yo veo un túbulo T, va a tener una cisterna a su lado izquierdo y una cisterna a su lado derecho. Y estos tres elementos, es decir, las dos cisternas y el túbulo T, se les denominan triadas. Y este es un concepto muy importante, porque las triadas solo se presentan en el músculo esquelético estriado. Ningún otro tipo de músculo tiene esta estructura o esta configuración. Y bueno, otro de los organelos que ya les dije son las mitocondrias. Casi siempre van a estar relegadas afuera entre las miofibrillas. De hecho, si ven aquí la imagen en el corte transversal, se ven los paquetes de miofibrillas y entre los paquetes de miofibrillas el retículo endoplásmico que las está rodeando y mitocondrias, ¿no? Va a haber muchas mitocondrias, van a tender a ser muy esféricas y van a proveer una gran cantidad de energía. Al final de ahí va a surgir mucho el ATP que va a consumir esta célula. Ahora, cuando hablamos de la microscopía electrónica, ahí ya descubrimos que estas bandas que veíamos con una banda A, que se llama banda A, por cierto, porque es anisótropa, esto hace alusión a la luz polarizada, ¿no? A cómo va a pasar o no la luz. En el caso de la microscopía fotónica, la banda A se va a ver oscura, pero en la microscopía de luz polarizada, la banda A se va a ver clara. Y en el caso de la banda I, que es la banda isótropa, ¿no? En el caso de la microscopía fotónica, la banda I se va a ver, o de campo claro más bien, se va a ver clarita. Y cuando veamos esto en luz polarizada, se va a ver negra esta banda, es decir, se van a invertir. Una mnemotecnia que yo uso para recordarlo es la banda A es ahumada, es decir, es la oscura, y la banda I es la clara, ¿sale? Ahora, este patrón de bandas, cuando lo vemos en la microscopía electrónica, cambia la cosa, ¿no? En la microscopía electrónica nos damos cuenta que esta banda que veíamos como banda A, que parecía nada más una región oscura, tiene una banda en su interior, ¿no? Tiene una región más clara en su interior, que es la banda H. Y al centro de esa banda H hay una línea que está marcada por una serie de proteínas que ahorita hablaremos, y esa es la línea M, ¿no? Entonces diríamos en la banda A se incluye la banda H y en la banda H se incluye la línea M.
Y ahorita vamos a hablar de dónde surge esta configuración. Y por otro lado, la banda I, que tiene una línea Z, ¿no? Esa línea que veíamos desde la microscopía óptica en campo claro, en la microscopía electrónica nos damos cuenta que es esta línea Z. Ahorita vamos a hablar de cada una de las configuraciones, pero pues eso es lo que nos ayudó a descubrir la microscopía electrónica. Miren, vamos a ver estas imágenes. Obviamente esta imagen es microscopía electrónica de transmisión, pero está coloreada para que se vea bonito. Y en morado pues tenemos el núcleo de esta célula muscular. Vean cómo muchos de sus organelos están relegados ahí alrededor del núcleo y prácticamente todas las regiones que se ven rojizas son las miofibrillas. Está muy bien empaquetado, lleno de miofibrillas. Los elementos que nos muestran en azul en la imagen son las mitocondrias que encontramos alrededor de estas miofibrillas y todos los elementos que están en verde son parte del retículo endoplásmico liso, ¿no? Que va a estar ahí envolviendo, insisto, por la importancia que tiene respecto a al calcio que puede almacenar. Vean en esta otra imagen, otra vez microscopía electrónica de transmisión. Al centro vemos esta gran banda, que sería la banda A. En la parte más central vemos un poquito claro la banda H y al centro de esta banda H vemos la línea M. Por el otro lado tenemos la banda I que se ve muy clara y al centro vemos la línea Z y vemos cómo entre un grupo y otro de miofibrillas tenemos algunos elementos de los organelos, ¿no? Retículo endoplásmico sobre todo y algunas mitocondrias que se alcanzan a percibir. Ahora, este es en un corte longitudinal, fíjense, en un corte transversal, si yo veo estos paquetes de miofibrillas y les hago un acercamiento, vean la arquitectura tan perfecta que tienen. Quiero nada más adelantarles un poco de noticias. Estas miofibrillas se componen de dos tipos de filamentos principales, un filamento grueso que se llama miosina y filamentos delgados que son de actina. Y casi siempre la relación es 1:6. Fíjense en la imagen de la derecha cómo se ve al centro una proteína grande, muy electrón densa, que es la miosina, que es muy gordita, y alrededor de ella vemos 6 puntitos chiquitos que son las cadenas de actina que están alrededor de esta banda de miosina. No son las únicas dos proteínas que están ahí, pero son las más representativas. Ahorita hablaremos a detalle de ello. Ven en esta imagen de microscopía electrónica de barrido, también otra vez a color, pero se ve precioso, cómo tenemos fibras musculares y vemos aquí el endomisio, ¿no? Que está pegadito a estas fibras musculares. También muy bonito. Aquí pues no alcanzamos a ver nada de la estructura interna de la célula, solo es para ver cómo se disponen estas células a lo largo. En este esquema mostramos, esta ya se las había enseñado, ¿no? Mostramos la disposición de estas miofibrillas. Entonces vean cómo tenemos una banda A que está formada, más bien que contiene la banda H y que tiene una línea M al centro, la banda I que tiene una línea Z al centro. Vamos a hablar un poco de cómo se da la contracción. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense que estas líneas Z son fijas. De una línea Z a una línea Z, ese espacio que hay en medio se denomina sarcómera, ¿sale? Entonces, esta sarcómera, para que se contraiga, ¿qué es lo que tiene que suceder? Bueno, pues esta proteína roja que se ve como con dientitos se llama miosina. Y esta miosina es capaz de agarrar a la actina que está marcada en azul. Y literalmente es como si extendieran los brazos y entonces sus manos se vuelven las cadenas de miosina, algo que se llaman las cabezas globulares, y van a agarrar a las cuerdas de actina. Y literal es como si sus brazos jalaran hacia el centro. De modo que cuando una sarcómera se contrae, vamos a ver que las líneas Z tienden a irse hacia el centro. Y si esto pasa, ¿qué es lo que le pasa a las bandas? La banda A nunca va a cambiar su tamaño porque estas proteínas llamadas miosinas nunca cambian su longitud. Lo único que hacen es jalar hacia ellas a las bandas a los filamentos de actina. Y estos filamentos de actina van a jalar hacia ellos, hacia el centro, a las líneas Z. Entonces, lo único que va a pasar, en la imagen de arriba ven el estado de relajación y abajo el estado de contracción. Lo que va a pasar es que estas líneas Z se van a acercar entre sí, de modo que va a prácticamente desaparecer la banda I, es decir, la banda clara se vuelve prácticamente ausente, y la banda H, que es un espacio en el cual los filamentos de actina no están presentes y solo vemos los de miosina, también van a desaparecer porque vamos a acercar tanto a las cadenas de actina que se van a sobreponer y entonces desaparece la banda H también, ¿no? Entonces esto es muy preguntable en los fenómenos de contracción. ¿Qué es lo que sucede?
¿Se modifica la banda A? No, no se modifica. ¿Se modifica la banda I? Sí, reduce su tamaño, incluso llega a desaparecer. ¿Se modifica la banda H? Sí, también llega a desaparecer porque hay superposición de la miosina con los filamentos de actina. ¿Línea Z y línea M les pasa algo? No, esas se quedan en el mismo lugar, ¿sale? Todo esto lleva a un acortamiento de todo el músculo, ¿no? Y por eso un músculo cuando se contrae se hace como más bolita, más esférico. Bien, vamos a hablar ahora sí de algunas de las proteínas asociadas a estas miofibrillas. Una de las más importantes, ya se las dije, es esta miosina, que esta miosina, vamos a hablar un poco más a detalle de ella, pero son como palitos de golf. Tienen un palito largo, ¿no? Donde se agarra el palito de golf, y justo la cabeza que golpea la pelota de golf es una cabeza globular. Y estas cabezas globulares se saben pescar a la actina, que son estas proteínas que vemos aquí arriba en verde, ¿no? Pero ahora, esos son los dos principales, pero hay muchos elementos, muchas proteínas que están asociadas y que van a ayudar a estabilizar todo esto. Por ejemplo, una de ellas es la titina. La titina es esta proteína que se ve como un resortito. Tenemos 4 titinas para cada grupo de miosinas, ¿no? Algo que tal vez no he comentado, pero el tipo de miosina que vemos en el músculo esquelético es la miosina tipo 2. Hay otros tipos de miosina que vamos a ver en los otros tipos de músculo. En fin, retomando el punto, esta titina funge como un resorte en el cual se fija a la línea Z, pero fija a su vez a lo largo a las cadenas de miosina. Les da cierta estabilidad. Después tenemos, partiendo desde la misma línea Z, que es donde surge las cadenas de actina. Ustedes recuerdan que la actina tiene un polo positivo y un negativo, casi siempre por donde crece es el polo positivo. Entonces, justo a nivel de ese polo positivo va a haber algunas proteínas que van a regular que esta actina se quede fija. Una es la alfa-actinina y otra es la proteína CAP-Z, que va a impedir que crezca esta actina, es decir, va a delimitar la longitud. En el extremo negativo, perdón, también va a haber una proteína que va a limitar el crecimiento de la actina, que se llama tropomodulina, ¿no? Entonces, digamos que este filamento de actina va a estar limitado en su polo negativo hacia el centro de la sarcómera por la tropomodulina, va a estar fijado a la línea Z por la alfa-actinina y por la proteína CAP-Z, y algo que le va a dar estabilidad a todo lo largo de su recorrido va a ser la nebulina, que va a ser una nube alrededor, va a ser como una proteína que forma una nube alrededor de la actina y la va a estabilizar, ¿no? Por otro lado, como ya hablamos, los filamentos gruesos de miosina van a estar estabilizados por la titina hacia las líneas Z, o sea, hacia sus extremos, pero al centro, hacia la línea M, esta línea M se va a conformar justo por un grupo de proteínas. Las más importantes que van a estabilizar al centro las miosinas va a ser la miomesina, la proteína C y la creatinsinasa. Estas 3 proteínas, de hecho algunas como la proteína C y la creatinsinasa son medibles en sangre, las usamos para determinar daño muscular, ¿no? Van a ser las responsables de hacer que el músculo esquelético se quede unido hacia su línea M, hacia el centro. Otra de las proteínas que quiero mencionar es esta actina tiene sitios donde se une la miosina con la actina, ¿no? Entonces, para que no estén todo el tiempo descubiertos, porque si no todo el tiempo tendríamos un fenómeno de contracción sostenido, hay una proteína que está cubriendo los sitios activos de actina que se llama la tropomiosina. Y asociado a esta tropomiosina hay un conjunto de proteínas que se llaman troponinas, y estas troponinas van a regular. Voy a hablar de ellas en un momento porque son muy importantes para entender la contracción muscular. Únicamente para acabar esta sección me gustaría comentarles que en los extremos de estas miofibrillas, los que están pegados ya al sarcolema, es decir, a la membrana plasmática de esta célula, encontramos a todo un grupo de proteínas que están fijando estas miofibrillas a la membrana plasmática. Este complejo de proteínas se llaman costámeros, y en estos costámeros encontramos filamentos intermedios como la desmina, que va a ser el filamento intermedio más importante que va a unir a las miofibrillas con la fibra muscular, es decir, con la membrana de la célula muscular. Sabemos que a nivel embrionario la vimentina puede también fungir este papel, pero en los adultos por lo general es desmina. Y vamos a tener un complejo de proteínas que son las proteínas de la distrofina. Esto es importante porque hay patologías asociadas a distrofina. Y también otro complejo que son de sarcoglicanos y distroglicanos, que todos ellos en unión literal van a fijar todas las miofibrillas a la membrana celular. ¿Para qué? Para transmitir esa fuerza. Es decir,
Si se contrae este grupo de fibras en el interior de la célula, pero no se transmite a la membrana celular, pues no se puede contraer la célula como tal, solo se contraería como un resorte adentro. Eso no tendría ninguna función. Entonces, estas proteínas de costámeros, este complejo de proteínas costámeros formados por filamentos intermedios como la desmina y el complejo de moléculas de distrofina, distroglicanos, sarcoglicanos, van a ser relevantes para transmitir esa información y también van a ser relevantes porque suelen dar algunas patologías. Yendo más adelante, hablaba yo hace rato de dentro de los filamentos delgados, estos filamentos de actina. Esta actina les decía que tiene un sitio activo para unirse con la miosina, pero este sitio activo está cubierto por la tropomiosina, una proteína filamentosa que protege la actina de estarse pegando con la miosina todo el tiempo. ¿Y quién regula que esta tropomiosina se haga a un lado para que permita la unión cuando uno busca la contracción? Este complejo de proteínas llamado troponinas. Tenemos, las troponinas van juntas, las tres proteínas van juntas. Tenemos una troponina T, una troponina C y una troponina I. La troponina T se llama troponina T porque es la que se une directamente a la tropomiosina. Es la que vemos aquí como un cilindro azulito adosado a este filamento de tropomiosina. La troponina C va a ser porque la troponina C acepta el calcio. Es donde el calcio llega y se une. ¿Y para qué se une? Pues para lo siguiente. La troponina I va a estar interactuando con el sitio activo de la actina. De hecho, es la troponina que inhibe al sitio activo de la actina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el calcio llega, se pega a la troponina C y eso hace que la configuración de la troponina junto con la tropomiosina cambien. De modo que, como que se gira un poco este complejo de proteínas, descubren los sitios activos de actina y entonces la miosina se puede pegar para ejecutar la contracción. Antes de llevar el proceso completo, les cuento ahora sobre la miosina. Esta miosina 2 se compone de cadenas pesadas y cadenas ligeras. Fíjense, las cadenas pesadas son toda la proteína a lo largo, ¿no? Serían estas bolitas verdes y moradas que tienen esta parte globular y después todo esto que es como un filamento trenzado, ¿no? Todo eso es la cadena pesada. ¿Cuáles son las cadenas ligeras? Unas pequeñas proteínas que están en esta región del cuello o de la bisagra, ¿no? Que se ven con un verde más clarito, un azul más clarito, un moradito más clarito. Estas de aquí serían las cadenas ligeras, pero todo lo demás es cadena pesada. Ahora, de esas cadenas pesadas tienen dos porciones. Algo que se llama meromiosina ligera, que sería esta parte como en bastón, que es como la parte trenzada, y meromiosina pesada, que serían las cabezas globulares. Esta cabeza globular de meromiosina pesada es la que tiene afinidad por el sitio activo de la actina y es con la cual va a interactuar para poder llevar a cabo la contracción. ¿Y qué pasa con las cadenas ligeras? Bueno, pues las cadenas ligeras son dos grupos de proteínas que van a estar regulando a esta actina. Van a ser capaces de desdoblar el ATP, es decir, van a ser ATPasas. Van a poder captar el ATP, disociarlo en su ADP y fosfato y liberar el fosfato, que eso va a producir el golpe de contracción y después volver a aceptar ATP para relajarse. Ahorita les explico el ciclo, ¿no? Pero entonces entender, la cadena pesada es como que la que ejecuta la función de la contracción y las cadenas ligeras regulan, van a ser capaces, son ATPasas, tienen la función de ATPasa y van a ser capaces de regular la contracción. ¿Cómo se ve esto en secuencia? Bueno, el primer paso es que haya unión de ATP con las cadenas ligeras. Esto va a hacer que la cabeza de miosina se retraiga y entonces no se pegue la actina. Una vez que las cadenas ligeras hidrolizan el ATP y se forma el ADP más fosfato, esta cabeza de miosina va a ir a pegarse al sitio activo de la actina y en el momento en que se libere el fosfato, la miosina va a cambiar su configuración y va a dar a esto que se llama golpe de potencia, es decir, va a jalar a la actina, va a recorrerla y solo es hasta que llega el ATP nuevo que se vuelve a relajar y a despegar. Es decir, para que nosotros podamos tener una contracción, tenemos que liberar el ADP y el fosfato, pero para relajar al músculo cuesta ATP relajar al músculo. De ahí que la tendencia sea que cuando un ser vivo muere, la tendencia es que se empiece a poner rígido, porque empieza a dejar de tener ATP para relajar sus músculos.
y entonces se empiezan a quedar tensos, ¿no? Esto que se conoce como el rigor mortis es derivado de esto. Algo que es importante, fisiológicamente hablando, es que este ciclo de contracción obedece a un concepto de fisiología que se llama la ley de todo o nada, donde una vez que se lleva a cabo un impulso suficientemente fuerte, el músculo se va a contraer de forma total, es decir, no va a haber una contracción parcial de, ay, medio se agarró la miocina o medio dio el golpe de fuerza, no, va a hacer todo el ciclo de forma integral. Y a esta teoría, que es que la miocina se acople a la actina y la jale, y entonces un filamento de actina se deslice sobre la miocina, se le llama la teoría del filamento deslizante, ¿no? Entonces son dos conceptos que vale la pena recordar. Y ahora, toda esta contracción pues requiere de mucha fuerza, requiere de consumo de mucha energía. ¿De dónde obtiene la energía el músculo? Principalmente de el sistema, bueno, más bien no principalmente, depende de qué es lo que quiera. Hay sistemas muy rápidos, como el sistema de energía fosfágeno, que proviene del ATP y la creatina. Es de mucha potencia, pero poca duración, apenas unos segundos. El sistema de la glucólisis y el ácido láctico, ¿no? Al desdoblar el glucógeno y la glucosa, que nos da un poquito más de duración, pero definitivamente el que nos hace poder mantener contracciones de forma indefinida es el sistema aeróbico, que depende de los nutrientes que estemos consumiendo. Estrictamente hablando, un músculo, mientras estemos consumiendo nutrientes, puede seguir generando ATP suficiente para seguir contrayéndose. Evidentemente depende de la intensidad, pues habrá fatiga y va a llegar un punto en el que ya no pueda, pero sí puede prolongarse por varias horas. Y bueno, hasta aquí voy a dejar esta parte de músculo. Me gustaría que repasaran después de haber visto este video. La siguiente clase vamos a hablar de algunas zonas especializadas del músculo esquelético, como la unión miotendinosa, estos órganos o estructuras especializadas en sensibilidad, que es el uso neuromuscular y los organitos tendinosos de Golgi, y la unión mioneural, ¿no? Que explica la contracción, y terminaremos con los otros subtipos de músculo, que es el músculo cardíaco y liso. Por mucho, todos tienen su complejidad, sin embargo, el músculo esquelético es el que suele tomarnos un poco más de tiempo porque estudiamos mucho más a fondo sus moléculas. Espero que haya quedado claro todo, y si no es así, pues nada, repite el video, vuélvelo a ver, y si ni así, pues busquemos otros recursos, ¿no? A leer el libro, a ver otros videos. La idea es que captes la esencia del tema. No es un tema tan sencillo, pero nada que no se pueda lograr con un poco de lectura. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Nos vemos en clase.